Buenos días. Les damos la más cordial de la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez o primeras veces que han estado acompañándonos. Vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Yo lo he titulado Depender de Jesús es obedecer. Depender de Jesús es obedecer. Cuando tú comienzas a asistir a un lugar en donde se predica la palabra de Dios, cuando tú tienes una necesidad en tu vida, cuando asistes a un lugar, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Que Dios resuelva tus problemas, que Dios resuelva y vuelva a unir un matrimonio que fue destruido a causa ya sea del hombre o de la mujer, o cuestiones que tú has hecho a causa del pecado que han pasado en tu vida y que ha tenido un efecto. Pero el título es importante porque nos deja ver que depender de Dios es obedecerle a Él. Y para eso voy a comenzar con una anécdota. Dice la anécdota, si ponen las imágenes del guardabarras, por favor. Dice, el hijo de un guardabarrera ferroviario, era un modelo de obediencia. Había sido educado de tal modo que desde su infancia nunca replicaba ni titubeaba en cumplir las órdenes que recibía. Sus maestros se sentían admirados de esta cualidad del niño. Un día, el niño venía corriendo y saltando sobre las vías del tren hacia un paso de desnivel, donde su padre estaba poniendo la barrera. Cuando éste vio con horror que a espaldas del niño bajaba a gran velocidad el tren que había de pasar por ahí. El convoy se encontraba tan cerca que un instante de demora sería fatal para el niño. El padre pegó un grito desgarrador. «¡Tírate!», exclamó. El padre empezó a gritar: «¡Tírate!». El niño cayó tan largo como era, con las manos extendidas hacia adelante. El padre corrió preguntándose qué sucedió, dudando de cómo hallaría el cuerpo de su hijo. Casi al llegar al lugar vio cómo se levantaba el niño sacudiéndose la ropa, saltando hacia él. Su instinto de ferroviario no le había engañado. Sabía que había el espacio suficiente entre el piso del tren y las ruedas para que el tren pasara sobre el cuerpo de su hijo sin dañarle. La fe obediente, amigo, hermano, la fe obediente en la palabra de Dios, primeramente aquellos que buscan a Dios, le librará de un peligro mayor, ya de las consecuencias de su maldad. Pero a los creyentes, aquellos que han creído en Jesús, les dará una vida llena de gozo y felicidad al saber que al guardar la palabra de Dios sobrevivirán a este mundo y su decadencia. Así como este guardabarrera tenía claro que si su hijo se tiraba de frente, iba a quedar exactamente entre el piso del tren y las vías y que no iba a ser dañado. Así es Dios. Cuando Dios da sus mandamientos, su ley, sabe qué es lo mejor para ti, lo que es mejor para mí. Y entonces todos aquellos que le obedecen, así como esta persona fue y vio que no le había pasado nada, hacia aquel que es obediente a Dios, Dios estará seguro que tendrá problemas, dificultades, pero que saldrá ileso. Así como la dependencia, hace 8 días se hablaba de la dependencia y la intimidad en la oración con Dios, y se forma un vínculo muy especial. Cuando la persona está en esa intimidad con Cristo Jesús, se vuelve algo muy especial, una intimidad, una relación muy particular. Pero déjame decirte que la obediencia es el resultado de una relación de amor de Dios para con el hombre. Mucha gente piensa que obedecer a Dios es complicado, que Dios es un tirano que exige cosas que tú no puedas hacer, que Dios te quiere tener atado, que Dios te quiere sujetar tanto que no puedas ni moverte. Déjame decirte que no es así.
cuando tú obedeces a Dios con amor, hay gratitud, hay gozo en el corazón. Pero cuando hay dudas, cuando hay rebeldía, la persona se amarga y dice, mejor yo no sigo ese Dios, porque ese Dios de las Escrituras es un tirano. Déjame decirte que no. Es el Padre más amoroso, lleno de amor, de ternura, que tú puedas llegar a conocer. Y si tú lo conoces, tú sabes que ese Dios no es como la gente dice. La gente menciona y habla las cosas que no sabe. Pero en la Escritura podemos ver que ese Dios, todo lo que ha dejado en su palabra, es para nuestro bien. Sus pensamientos son de bien, son de paz para el hombre y no de mal. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner delante de Dios nuestra reunión. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, alúmbranos con tu palabra. Padre, porque queremos obedecerla, Señor, no dependiendo de nuestro estado de ánimo, Señor, sino que en tu palabra, Señor, en la obediencia a tus mandamientos, Señor, hay gozo y hay descanso, Señor. Padre, ayúdanos, te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a las Escrituras en Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Dice la Escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y aquí viene la respuesta. ¿Para qué Dios hace al hombre nuevo? ¿Para qué Dios quita el corazón de carne, de piedra, del hombre? Y dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es la verdadera realidad. Ese es lo que el hombre busca cuando encuentra a Dios. Cuando busca a Dios, cuando es un pecador, cuando encuentra la salvación. No, amigo, no es para que nos vaya bien, para que prosperemos económicamente solamente, para que tu negocio fluya, para que tu matrimonio se restaure. No, Dios nos da un espíritu, su espíritu, para que le obedezcamos, para que andemos en sus estatutos, en sus leyes, en sus preceptos, y no solamente conocerlos, sino ponerlos por obra. Si alguna vez a ti te dijeron que solamente es creer, creer, creer y tener a Dios como alguien que solamente cumpla caprichos, no, amigo, hermano, Dios nos da de su espíritu para que le obedezcamos, para que dependamos de Él, para que guardemos todo aquello que ha dejado en su palabra para bien de nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando una persona es redimida, Dios da de su espíritu. Pero no lo da para que vivamos como nosotros queremos. No nos lo da para que nosotros hagamos y vivamos en un libertinaje, sino que vivamos en una libertad. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos. No que andes como tú quieras, no que sigas pecando, no que sigas haciendo lo que tu corazón te diga, sino que Dios da de su espíritu para que le obedezcamos, para que le sigamos. Como nuestra anécdota que yo te decía, si el hijo no hubiera hecho caso del padre, hubiera fallecido. Si la persona que dice ser cristiana y no obedece a Dios, se engaña a sí misma. Imagínate este joven que hubiera dicho, yo amo a mi padre, le obedezco, pero no le hizo caso y lo arrolló el tren. Así es la persona que dice conocer a Jesús, la persona que dice que ama a Cristo, la persona que dice que depende de Jesús. Si tú dependes de Cristo, eres una persona obediente. No al hombre,
sino a su palabra. Es cierto que dentro de las prioridades del cristiano es la relación, la intimidad con Dios en la oración, como se veía hace 8 días, pero la persona si ora y no obedece, de nada le sirve. Será solamente formas, serán solamente costumbres, serán solamente ideas que tiene la persona y dirá, yo oro mucho, pero no obedece. Entonces, no guarda los mandamientos de Dios, aunque ore mucho, aunque se meta 5, 6 horas, 10 horas, pero si saliendo de ahí, de esa intimidad que dice tener con Dios y sigue haciendo lo malo, se brinca los estatutos, los mandamientos de Dios, de nada sirve. Si no obedece, de nada sirve. Es solamente religión y engaño. ¿Para qué la gente busca a Dios entonces? La gente busca a Dios, y creo que tú que estás aquí, para la salvación de tu alma. Y una vez que la persona lo encuentra por voluntad propia y con la ayuda del Espíritu Santo, pueda guardar los mandamientos. Es que cuando la persona se salva, no está sola. Este mundo es difícil, este mundo es complicado para una persona que no tiene la ayuda de Dios. Pero ahí en Ezequiel dice claramente que Dios dejó su espíritu en esa persona. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos. Por eso es tan importante que tú busques la salvación de tu alma, que tú constantemente estés atendiendo a la voz de Dios. Cuando la persona no se siente capaz, que ninguno es capaz, pero tiene la ayuda del Espíritu. Por eso es que ya no son gravosos sus mandamientos. Cuando la persona, por eso es que tú escuchas y dice, es que no se puede guardar los mandamientos de Dios. Es que no se puede. Por supuesto que no se puede humanamente. Pero cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, el Espíritu lo va a ayudar, lo va a fortalecer, le va a dar la capacidad de entender. Y entonces la persona vivirá rectamente, guardando y obedeciendo los mandamientos de Dios. Si no existe obediencia, es desobediencia. No hay términos medios. O obedecemos o desobedecemos. El corazón del hombre seguirá siendo un corazón de piedra cuando es rebelde, desobediente a la palabra de Dios. Cuando Dios salva a la persona, le cambia ese corazón, pero no solamente para que se sienta bien. La gente piensa venir a Dios para sentirse cómodo, a gusto. No, Dios cambia el corazón de piedra para que le sirva y lo obedezca. Para eso le dio una nueva vida al hombre. Para eso le dio una nueva oportunidad, para que le sirva y le obedezca en todo lo que le manda. Yo he escuchado gente que dice, es que yo ya no quiero ir. ¿Por qué? Es que Dios exige demasiado. Es que Dios pide cosas imposibles. Es que no se puede vivir sin pecar. Es que no se puede vivir una vida santa. Eso no existe. En tus fuerzas no. Es que nadie puede obedecer. Tú solo no puedes. Por eso esa promesa en Ezequiel, a pesar que era para el pueblo de Israel, esa promesa es para ti y para mí también, de que Él derramaría de su espíritu para que le obedezcamos, para que le sirvamos. También vemos la obra que iba a hacer el Espíritu derramando amor para que el hombre guarde los mandamientos de Dios. Si bien es cierto que te decía, está hablando del pueblo de Israel, esto es aplicable en nuestros tiempos, para ti y para mí, para aquella persona que está buscando de Dios, para aquella que ha encontrado el perdón de sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es transformado en una persona obediente. Obediente a través de guardar la palabra de Dios.
en todos los lugares en donde se predica la palabra de Dios, pueden decir que Dios te da la libertad para hacer lo que tú quieras y que te puedes brincar sus mandamientos. Pero no es cierto, porque Dios no da al hombre su espíritu para que lo traigamos pisoteando. Imagínate, en una ocasión, un señor que tomaba, era alcohólico, y sabía de la palabra de Dios y decía que también tenía el Espíritu Santo. Yo le dije, ¿usted cree eso? Sí, sí lo creo. ¿Por qué? Porque ahí donde yo voy, me dijeron que no importaba, que ya Dios me había perdonado y me había dado su Espíritu. Y le dije, ¿usted piensa que eso es verdad? ¿Usted cree que Dios le da su Espíritu a la persona que sigue viviendo en pecado para pisotear su nombre? ¿Qué pensará la gente que lo ve a usted y predica del Evangelio y dice que es cristiano y el Espíritu Santo es vituperado? No, amigo, hermano, Dios nos da de su Espíritu para que le obedezcamos. Para que le obedezcamos. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La persona que guarda los mandamientos de Dios nunca será avergonzado. Jamás será avergonzado, porque esa esperanza que tiene el cristiano, porque esa persona que vive dependiendo de Dios, no será avergonzado, porque sabe en quién ha creído, porque sabe en quién confía, porque sabe en quién depende, de quién depende. Y entonces dice que esa esperanza, aquella persona que se esfuerza en el Espíritu, en la ayuda de Dios a guardar sus mandamientos, no se avergüenza. No le da pena que le digan exagerado. No le da pena que le digan el aleluya, el hermanito. No importa. Él dice, yo quiero guardar, quiero seguir a Dios. Y no me importa lo que digan, porque no le avergüenza esa esperanza. Porque sabe que tiene grande galardón. Porque sabe que tiene una promesa en el cielo. Si es obediente al Padre. ¿Te das cuenta? Cuando la persona dice es que no se puede, o está equivocada la Escritura o la persona está equivocada. Yo pienso que la persona está equivocada, porque dice la Escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la dependencia de Cristo. No es solamente que haga lo que tú quieras, sino para que le obedezcamos. Pero esto es voluntario, porque si no Dios hubiera creado hombres sin razón, sin que no pensaran y que solamente le obedecieran. No, porque por el amor que Él derramó hacia nosotros, es como nosotros le obedecemos, por ese amor, por esa gratitud. Por eso dice Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces la persona siempre vivirá confiado. La persona nunca vivirá avergonzado. Y entonces con ese amor que tiene la persona, y así es como se le ama y se obedece a Dios, dice Juan 14, 21 y 23. Juan 14, 21, 23. El que tiene mis mandamientos, fíjate, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Con eso solamente te entendemos tú y yo, que si tú dices amar a Cristo, estás guardando sus mandamientos. Si lo guardo al 50, al 60, al 70, al 80, al 99, no. El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que me obedece, el que no está poniendo pretextos,
El que no dice, sí, yo te obedezco, Dios, en esto, pero en esto no. Entonces ya no le amamos. Y el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones. Porque si es así y decimos que le amamos, guardamos sus mandamientos. No es aprenderlos, no es que los cites, es que los vivamos. La obediencia no se refleja en el conocimiento, sino se refleja en los hechos. Es que es muy fácil. Y eso es típico del ser humano. Cuando el ser humano quiere obtener algo por ejemplo, de un hombre de una mujer, le dice que la ama y no es cierto. Le dice que es todo para él, pero porque solamente quiere obtener un beneficio. Y así es el hombre. Dios, yo te amo, pero ¿qué me das a cambio? Por eso vengo los domingos. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a obtener? Si esa es tu idea, hoy tienes que cambiarla. A Cristo se le sigue por quien es y porque le amamos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué palabras de Juan? El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Imagínate, Dios ve al hombre y dice, esa persona me obedece, esa persona me ama. ¿Porque lo dice? No, porque guarda mis mandamientos y dice que el Padre lo ama. Lo ama. Lo tiene en su corazón porque es realidad en su vida. No solamente dice aquí el que sabe, el que recita, el que lo dice. El que ama a Dios y guarda sus mandamientos es amado por el Padre. Y también dice Jesús, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hace rato platicábamos a veces del crecimiento de la cuestión espiritual y decíamos, o las personas piensan que el crecimiento es tener más conocimiento, más doctrina. No, en que guarde sus mandamientos, en que obedezca a Dios y entonces el Padre le amará y Cristo le amará y le dará más de su espíritu y le dará cada día más. Por las obras no, porque le ama y guarda sus mandamientos. Porque el que es infiel en lo poco, no va a recibir nada. Pero el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Y el Padre le amará. Imagínate desde el cielo el Padre diciendo, este es mi Hijo verdadero. Yo le amo porque me obedece. No como obligación, sino por amor a mí. Y el Hijo dice, y yo también le amaré. Y le daré cada día más de mí. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está. Él está con aquellos que le obedecen, no aquellos que dicen conocerle. Porque el que lo conoce le ama, lo respeta, guarda sus mandamientos. Si alguien dice que depende de Dios, que le ama, que le sirve, que es su todo, pero no obedece, se engaña a sí mismo. La intimidad con Dios y el amor que decimos tener por Él, se ve reflejado ¿en qué? ¿En las obras? No. ¿En cuánto doy? No.
En cuanto hago, no. En lo que le damos, no. En lo que hablamos, no. En lo que somos aparentemente, en lo que demostramos a la demás gente, no. Se refleja en la obediencia a Dios. Ahí está. Tú dices amar a Dios. Yo digo amar a Dios y me brinco sus mandamientos. Yo no le amo. No es cierto. Me estoy engañando a mí mismo. Te engañas a ti mismo. ¿Cuánto le amo? Y saliendo de aquí, codicias, adulteras, fornicas, robas, mientes, etcétera, etcétera. Realmente dependo yo de Cristo por esa fe, confianza, en que si Él dice que yo guarde sus mandamientos, los guardo porque le confío, porque confío en Él, creo en Él. Las personas usan los medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra. Cuando la persona está metida con Dios, cuando lee su palabra, la estudia, Dios le habla. Y en eso Dios derrama de su amor su presencia. Y luego esta persona obtiene la fortaleza para obedecerle a Dios de todo corazón. Es que no es mágico, no es yo voy a obedecer a Dios, no. Si yo no oro, no leo la palabra, si no la estudio, ¿cómo me vendrá la fortaleza? ¿Cómo Dios me dará lo necesario para seguir adelante? No, la persona recibe de Dios cada vez más. Cuando ora, estudia, usa los medios de gracia y lo fortalece y el Espíritu se agrada de esa persona y entonces es ayudado constantemente para obedecer su palabra, para obedecer de corazón, no por obligado por una ley rígida y estricta. Es que aquí dice la palabra de Dios y si tú no lo haces te vas a condenar. No, la persona le ama a Cristo y no se rige solamente decir, es que la ley, la ley, la ley. ¿Y dónde está la gracia? El amor que Dios ha derramado en el corazón del creyente. Y entonces la persona no está obligada solamente porque lo dice aquí. Aquí está. Pero lo obedece de corazón. Porque el amor de Cristo ha sido derramado en su vida. Ya no vive solamente en la ley. Y es que aquí dice, y es que dice, y si no lo voy a hacer, Dios me va a juzgar y me va a condenar. Por amor, agradecido. Y también ese amor es evidenciado amando al prójimo. Porque es cierto, Dios le da de su espíritu a la persona para que guarde los mandamientos, para que obedezca. Y entonces también esa persona tiene para darle al prójimo. No se lo guarda solamente y dice, esto es mío. Dios me lo dio, pero para amar al prójimo también. Para hacer bien a los demás. No solamente es para que tú te decías, estés bien, no para que bendigas a otros. Cuando el agua es derramada, tú en tu casa, se cae una cubeta y se derrama el agua, se extiende, ¿verdad? No se queda así, donde cayó, se extiende todo el cuarto. Así es. Cuando Dios da de su espíritu y lo obedecemos, es derramado su espíritu para con los demás, para tu familia, para tus hijos, para tu parentela, para todos con aquellos que tú te relacionas y tienes contacto, y principalmente para los hermanos en Cristo. No, es que ese amor no se limita solamente a que se quede aquí y ya, sino que para que sea extendido, para que la gente lo conozca,
Pero imagínate que eres una persona dura con tu esposa, con tu esposo. ¿De qué amor estaríamos hablando? Si tú tratas mal a tus hijos, ¿de qué amor estaríamos hablando? ¿Será derramado bendición o maldición? Yo creo que maldición. Pero cuando la persona es obediente a Dios y le faltan muchas cosas y carece de muchas cosas, ahí está el Espíritu. Les conviene que yo me vaya, decía el Señor Jesús. Dejaré al Espíritu, al ayudador. Y entonces el cristiano ya no obedece, ya no solamente obedece por obligación, ya no le cuesta trabajo porque tiene una dependencia y el Espíritu Santo está en su vida. Por cuanto ama la palabra de Dios, permanece en ella. Sí, pero si tú no lees la palabra de Dios, si tú no la estudias, ¿cómo sabrás lo que Dios demanda? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son sus leyes? Entonces, por cuanto ama la palabra de Dios, permanece en ella, porque sabe que aquí está la vida, porque sabe que esto es palabra de Dios, porque sabe que aquí va a encontrar lo que necesita. Y ama a Dios y es un estudioso de la palabra. Busca los tiempos. La persona que no obedece a Dios y le busca y dice que es cristiano, es un mero interés. Es un interés o un amor interesado, que solamente busca el beneficio, que solamente si se siente mal viene el domingo y dice, es que yo vengo a buscar a Dios, pero para que te resuelva. A lo mejor es una intención en muchos, porque yo también la tuve, tal vez equivocada, pero cuando tú empiezas a entender, empieza a cambiar tu mentalidad. Y yo entendí que a Dios se le buscaba por amor, por quién era Él y no por lo que Él me podía dar. Entonces, la persona que no obedece, pues solamente es un interés, porque el amor de Dios no ha sido derramado en él o en ella. Dios reconoce la obediencia, por supuesto. Dios reconoce la obediencia de aquellos que se acercan, de aquellos que le obedecen, que guardan su palabra. Deuteronomio 28, 2 al 6. Deuteronomio 28, 2 al 6. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y aquí dice la condición. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si obedeciereis la palabra de Dios, si obedeciereis la voz de Jehová tu Dios, si atendieres a esto, no se refiere solamente a escuchar, si oyeres, van a venir bendiciones a tu vida. Si escuchas y las haces. Y vienen las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué leímos hace rato? Y el Padre le amará, dice Juan. Es esto. Bendito. Y todo lo que hagas, yo lo voy a bendecir. Porque a Dios le agrada la obediencia, la dependencia. ¿Te das cuenta? Tú no puedes exigir. Mucha gente dice, es que yo estoy arrebatando esas bendiciones y no es obediente. Es que yo ya declaré y se va a hacer por tus caprichos, porque tú lo dices. No, Dios bendice al que es obediente, al que le ama. Ahora, las personas anhelan todo esto sin obediencia.
Es que es fácil. La religión ha metido todo esto. Que tú puedes recibir todo esto sin obedecer a Dios, sin convertirte a Cristo. ¿Quién no anhela esto? Tú no lo anhelas, yo sí lo anhelo. Y entonces me tiene que llevar a obedecer más y cada día más a mi Maestro. Pero la gente quiere todo esto. La Escritura es clara: si oyereis la voz de Jehová, si obedecieres a sus palabras, nadie puede ser bendecido si no hay obediencia. Es que yo ya recibí un milagro de Dios, pues es su pura misericordia. Es que yo soy lo peor y todo y desobedezco a Dios y Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dios sanó a uno de mis familiares. Pues dale gracias a Dios y preocúpate, porque ha sido por su pura misericordia, no por tu obediencia. Y aparte de todas estas bendiciones que nos dice en este capítulo, la obediencia a Dios trae dirección y vida a las personas. No solamente te ha dejado en el camino y dice, bueno, ahí está el Espíritu y a ver qué va a pasar. No, la obediencia trae dirección y vida a las personas. Deuteronomio 5, 32 y 33. Deuteronomio 5, 32 y 33. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No es como tú piensas. Dice la Escritura, no te apartes ni a la diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, sino mirad. No te apartes de ese camino. ¿Y cómo no se va a apartar de ese camino? A través de la obediencia a Dios. Que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Ese es el éxito. No el éxito del mundo, la prosperidad y todo. El éxito de una vida que está acompañada de Dios, de Cristo Jesús. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Aquí está el camino. Aquí está la verdad. Andad en Él y obedecedle a Él. La gente piensa que obedecer a Dios es obedecer al hombre. Es que lo dijo el hermano. Es que me lo dijeron. No. Si tú obedeces a Dios, es a través de su palabra. Por eso es que ves tanto engaño, por eso es que ves tantas cosas allá afuera, aún de los grupos que pueden ser cristianos. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que hay tantas Biblias electrónicas, tantas Biblias escritas, hay mucha ignorancia. Por eso en la Edad Media, cuando en la edad del oscurantismo, la gente vivía ignorante, porque no tenía el acceso a la palabra de Dios. Porque la iglesia popular, las misas las hacían en latín, lo cual el vulgo no tenía acceso a ellas. Pero ahora pareciera que la gente tampoco tiene el interés, que solamente es escuchar, que solamente quiere recibir y jamás se mete a leer la Biblia. Qué importante es que si tú quieres caminar con Dios, tienes que mirar a todo lo que Dios ha dejado en su palabra. El camino de la obediencia es un camino recto, trazado y dirigido por Dios, por nadie más. Esto no lo trazamos aquí en Atizapán. Es un camino que ya está trazado por Dios. Y como es trazado por Él, es dirigido por Él también. Seguirlo requiere determinación, compromiso real y continuo,
No solamente un día, no solamente una semana, no solamente 15 días, un año. No, es un compromiso real y continuo de obedecerle a cada momento. Si me va bien, si me conviene, obedezco a Dios. Esto no me conviene, entonces ya no le hago caso, porque no creo que sea la voluntad de Dios que pasen estas cosas en mi vida. Y entonces la gente obedece a Dios por contentillo y no como un compromiso real y continuo. Puede que te parezca difícil, de mucho sacrificio, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Sin obediencia no hay bendición. Es difícil, es complicado, sí, en ocasiones lo es, pero la recompensa es grande. Vida para aquellos que obedecen a Dios. Encontrará la persona la vida cuando permitas que Dios guíe tus pasos, cuando te sometas a su voluntad, cuando aprendas a obedecerle, a depender. Así como la anécdota, yo cuando la leía y la volví a leer decía, es cierto, de cuántas cosas Dios me ha evitado, de cuántas cosas Dios me ha librado, pero no porque me lo merezca ni mucho menos, sino simplemente porque he sido obediente a su palabra. Y también me han pasado cosas por ser desobediente, por pensar y decir, es que yo le voy a ayudar a Dios, voy a hacerle de esta manera. No, el éxito de una vida cristiana es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es sinónimo de victoria en la vida cristiana. Primera de Reyes 2:3. Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Esa es la victoria, la obediencia. La obediencia es como si fuera alguien a una escuela en donde está aprendiendo día con día cómo agradar a Dios, cómo seguir aprendiendo, cómo seguir dependiendo. ¿Cómo es un niño que va a la escuela? Cada día aprende algo nuevo. La vida del cristiano es como si fuera una escuela, a la escuela de Cristo, a la escuela de la obediencia, donde constantemente es retroalimentado, donde constantemente es enseñado, es instruido. Y en esa obediencia la persona puede vivir y estar segura de que habrá victoria en su vida y con los que están a su alrededor. Este consejo se lo dio el rey David a su hijo Salomón para que todo lo que emprendamos, así cuando le dijo que tú hagas, obedezcas a Dios, para que todo lo que emprendas y hagas te vaya bien. Asegúrate de lo que haces en obediencia a Dios y que está dentro de su voluntad. Eso es importante. ¿Cómo saber que estoy obedeciendo a Dios y que es lo que Dios me está mandando? Cuando está dentro de su voluntad. ¿Es tu voluntad, Señor, esto? ¿Esto es lo que tú quieres? Si está dentro de su voluntad, eso es obediencia. Lo que está fuera de su voluntad no es obediencia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de estar seguros de que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y cuando la persona vive así, contará con la bendición y logrará, te decía, una vida de victoria. No una vida que vaya de picada, no una vida que cada día que de ir hacia arriba va hacia abajo y cada día la persona está de mal en peor. ¿Cómo son los hijos que son desobedientes a los padres? Cada día su vida es peor. Hace muchos años conocí un joven que venía hacia una reunión como estas y lo veía bien, incluso alguna vez
trabajamos juntos. Y él decía que amaba a Dios y que Dios era todo de él, pero se le olvidaba algo. Y andaba predicando, y le predicaba a los drogadictos, porque él había salido de ahí. Y le predicaba a los alcohólicos, pero pasó por alto algo: obedecer a Dios. ¿Y sabes cómo está hoy? Perdido. Me lo encontré hace poco en una condición deplorable, triste. Entonces, siempre meditemos y pensemos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios cada cosa que yo emprenda. Por eso es que nosotros debemos de esforzarnos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ¿cómo la vas a conocer si no te has convertido a Cristo? Si no está el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu es el que guía a toda verdad al ser humano. ¿Por qué nosotros te predicamos esto? Porque queremos que solamente vengas y te llenes de conocimientos. No, para que tú llegues a ese conocimiento a través de la salvación de tu alma. Es que si no, será imposible. No vas a poder. Y a los 2 o 3 meses vas a decir, no se puede. Eso es imposible. Y te vas a ir. Dios guiará a esa persona que es obediente a no buscar lo suyo, sino lo que es de Dios. La prosperidad no de sus metas y planes, esa es otra. Buscar y conocer la voluntad de Dios deberá de entender que la prosperidad no consiste en sus metas y planes, sino lo que es importante para el reino de Dios. Aquí es la obediencia. Deja atrás tus intereses personales, tus anhelos y tus deseos para el beneficio del reino de Dios. Por eso obedecemos. No para que solamente me vaya bien, sino que todo lo que va a pasar en mi entorno y en mi propia vida es importante para el crecimiento del reino de Dios. Entonces te desea que así como la oración y los demás medios de gracia forman una relación íntima, cercana con Dios, la obediencia forma una amistad con Cristo. ¡Wow! Ya no solamente eres un siervo. No, cuando la persona es obediente a Dios, es un amigo de Dios. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Juan 15, 14 y 15. Juan 15, 14 y 15. ¿Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Así como la oración, los medios de gracia forman una relación muy íntima entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y aquel que es su Hijo, la obediencia crea un vínculo de amistad. ¿Cómo son dos buenos amigos cercanos? Confían uno del otro. Y dice, ya nos llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os ya he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vuelvo a leer el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si sois obedientes. No somos amigos de Dios porque somos amigos o somos cómplices del pecado, o que Dios apapache el pecado. Entonces somos amigos porque yo le digo a Dios todo lo que yo soy y Dios me escucha y Dios sabe y Dios entiende. No, Dios es amigo de aquel que le obedece. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si me obedeces. Por eso cuando la gente dice, es que Jesús y yo somos cuates.
Chuchito, Jesucito, mi amiguito. La Biblia es clara. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Qué hermoso es disfrutar de una linda amistad con Jesús. Ya no llamaré siervo. Ya no te ve como un siervo, sino ve a la persona que es obediente como un amigo, porque obedece sus mandatos, su palabra. Jesús es el mejor amigo que podrás tener en esta tierra y en la venidera, en la vida venidera. Es fiel, amoroso, justo, sabio, todo lo que puedas desear de una amistad. Aquí las personas buscan la amistad de alguien y de repente dice, ¿qué pasó? Me traicionó, me engañó. Es que yo puse mi amistad, mi confianza en alguien, es más, en un hermano y me traicionó. Bueno, Jesús nunca te va a traicionar, porque Él se toma muy en serio de que somos sus amigos. Él es la amistad perfecta. No debería de ser difícil obedecerle. Cuando una persona realmente tiene esa relación de amistad, no le cuesta trabajo. Le pide un favor y lo hace. Le pide que haga algo por él y lo hace. No le pesa. Pero además Jesús, de asegurar que va a ser nuestro amigo, Él comparte con nosotros todo lo que el Padre le habla, todo lo que le dice, todas las revelaciones y su sabiduría de lo alto. ¡Qué privilegio! Todo lo que el Padre, sé del Padre, lo que el Padre me dice, yo se lo comparto a mis amigos. Se los doy. Y entonces la persona que obedece a Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan 2:17. La persona que obedece a Dios permanecerá para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que permanece en obediencia a Cristo permanecerá en esta vida seguro y en el día postrero. Amigo, hermano, todo lo que hay en este mundo se va a acabar. Todo lo que hay en este mundo va a terminar. Y solamente tenemos seguro algo: la presencia de Dios, la presencia del Dios vivo y verdadero, que nos asegura la vida eterna, que nos asegura que vamos a permanecer en esa obediencia en esta vida y estaremos seguros, ya no solamente aquí, aunque esto se acabe, aunque esto se termine. Él es la seguridad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El que es obediente, el que guarda sus mandamientos. Todo lo físico va a pasar, todo lo material va a pasar, será destruido. Pero si tu corazón está lleno de Dios, sometido a Él y hace su voluntad, estarás invirtiendo el mejor tiempo de tu vida. Tu dinero y tu esfuerzo en el reino. Eso es lo que va a permanecer eternamente. Con Dios, como el Rey de tu corazón, das prioridad a lo eterno, no a lo material. El que es obediente a Dios, ¿sabes qué? Tiene su mirada ya no puesta en esta tierra, porque sabe que se va a acabar. Obedece a Dios porque sabe que hay una vida mejor, que todo esto se va a terminar un día, pero no importa. Para Él, la obediencia a Cristo es la mejor parte. Lo único seguro es seguir a Cristo en obediencia. Todo pasará.
Tú quieres alcanzar las promesas de Dios y no te has convertido, debes de pensar, meditar. Tal vez no eres una persona obediente. Tal vez hay rebeldía. El que quiere permanecer en Él debe de guardar y obedecer sus mandamientos. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cómo es tu obediencia a Dios? Si decimos ser cristianos, ¿la obediencia a Dios es parcial en tu vida o es total? Dios no recibe abonos pequeñitos. No, no es esa tienda que te da facilidades de pago y pagas como tú quieres. ¿Es total o es parcial? Si lo obedeces, lo que te conviene. Si lo obedeces cuando tienes necesidad. Esa no es obediencia. Lo obedecemos si te conviene, lo obedeces si te conviene, si está bien para ti, si solamente es para tu beneficio, entonces sí lo obedezco. ¿Cómo has obedecido hasta el día de hoy a Dios? ¿Por amor o por obligación? Ay, es que si no hago caso, me van a correr, me van a decir que ya no venga y yo no puedo dejar de venir. Porque tu mirada está puesta en este lugar y no en Cristo. ¿Cómo has obedecido a Dios? ¿Para obtener algo? Y hasta podemos decir, no, Dios ya me salvó, Dios ya me perdonó, porque han estado predicando de la salvación y yo sentí que Dios me habló y que Dios me perdonó, pero no le obedeces a Dios. No le obedeces. Y como ves que Dios no te da lo que tú quieres, te aferras a tu desobediencia. Entonces voy a seguir igual. Obedeces lo que se te dice, lo que Dios dice, porque no te queda de otra, por las consecuencias, porque sabes que el pecado trae consecuencias. No, es que yo ya le tengo miedo al infierno, le tengo miedo a todo lo que yo hice, a las consecuencias, entonces mejor obedezco a Dios porque no hay de otra. No, porque me vaya a pasar otra cosa peor. Entonces le obedezco porque ya no hay de otra. He probado tantas cosas y ahora voy a probar aquí. Pero cuando es por amor, así como el ejemplo del principio, ese niño escuchó la voz de su padre y le salvó la vida. Al atender y obedecer a su padre le salvó la vida. Aquel que quiere obedecer a Dios puede salvar tu vida. Y si eres cristiano, te llevará a permanecer para siempre. La obediencia no es opcional, amigo, hermano. La obediencia no es solamente un requisito, es todo. Es el todo. Por eso hoy puedes ver tu vida. Por eso hoy puedes ver cómo has estado, cómo te ha ido. Y no porque Dios
esté solamente a ver en qué fallas para condenarte, para juzgarte, no, sino a causa de la desobediencia ha venido el fracaso, el desaliento, la incertidumbre. Dios no falla. Dios no te pide que vueles, porque no te dio alas. Quiere que le obedezcas, porque te dio una razón, porque te ha dado su palabra. No, Dios no te pide cosas imposibles. Por eso es la urgencia que tú le conozcas a Él, para que le ames, le sirvas y le obedezcas. Esa es la única garantía que yo te puedo decir. Yo no te puedo garantizar otra cosa, pero sí te puedo garantizar lo que dice en su palabra, que aquel que le ama le obedece y le irá bien en esta tierra y prosperará en todo lo que hace. No se volverá rico. No estamos hablando de la prosperidad económica, en una vida espiritual, en su vida, día con día. Alguna vez yo escuché o lo leí en un libro de que los hijos que son obedientes son los niños más felices. Y es cierto. El cristiano que es obediente es el cristiano más feliz. ¿Tú quieres ser feliz? Busca a Dios para obedecerle. Padre, te damos gracias, Jesús, por tu palabra, por tu amor para con nosotros, Señor, porque pues tú no quieres, Señor, que sigamos en esta vida, Señor, de esta manera, de fracaso en fracaso. A veces no sabemos ni cómo llevar a nuestra familia, nuestra relación entre nosotros. Pero hoy, Señor, lo que tú nos has hablado es que si hay obediencia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo será resultado de la obediencia a ti, Padre. Señor amado, te damos gracias. Bendice a aquellos que estuvieron aquí presentes, los que están conectados, Señor. Háblale, Señor. Te lo pido, Señor, síguele tratando en sus corazones. Padre, no lo sueltes, Señor. Así como un día nos hiciste a nosotros entender que la desobediencia nos llevó a un fracaso. Y hoy entendemos, Señor, que el éxito, no como el mundo lo ve, sino una vida cristiana plena, es la obediencia a ti. Yo te doy muchas gracias, Padre, en tu precioso nombre. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Medite en esto, no lo deje, llegue a su casa y si lo anotó, lo guarde ahí, lo deje abajo o en el mueble y hasta la próxima semana se acuerde. Lea los versículos, medítelos, busque a Dios. Y si usted ha sido una persona rebelde, Dios lo sabe. Acérquese y busque a Él. Él es el que le puede ayudar. Amén. Cuídese mucho.